Hermanos y hermanas en Cristo, nos reunimos para celebrar la Eucaristía en nombre del Señor y por mandato suyo. En nuestra celebración escuchamos la palabra de Dios que va presentándonos el mensaje salvador del Evangelio de Jesús en sus diversos aspectos. Hoy es el martes de la primera semana del tiempo ordinario y a lo largo del mismo iremos recordando los momentos más importantes y destacados en la vida de Jesús. Y ahora con alegría iniciamos esta celebración y recibimos al Padre Rafael Hernández Ortiz de la parroquia Sagrado Corazón y los 12 apóstoles de San Lorenzo, y de pie cantamos. Canten al Señor un canto nuevo, cante al Señor toda la tierra. En su presencia hay esplendor y majestad, y en su santuario poder y hermosura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor, el amor del Padre en comunión con el Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Sean todos bienvenidos a este martes de esta primera semana de este tiempo ordinario. Vamos a ofrecer la Eucaristía por todos nuestros enfermos, aquellos que se encuentran en sus hogares, en los hospitales y sobre todo nuestros pacientes de cáncer, sobrevivientes de esta enfermedad. Oramos también por todos los hospitalizados por el COVID-19 y también por los difuntos que han fallecido por causa de esta pandemia. Oramos también por nuestros confinados y confinadas de nuestro país. Y de una manera especial, como todos los martes, un saludo muy especial a Monseñor Merino. Especialmente oramos por su salud sobre todas las cosas. Vamos a abrir nuestros corazones, vamos a abrir nuestro interior a la palabra de Dios, pidiendo su misericordia y su perdón. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Eres el camino que conduce al Padre.
Oremos al Señor. Dios nuestro, atiende con amor los deseos y plegarias de esta tu familia, para conocer lo que debemos hacer y poner en práctica lo que nos enseñas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Ana no aceptaba la maternidad frustrada y pedía a Dios un hijo porque sabía que para Dios no hay nada imposible. Ana es figura de María y su hijo Samuel fue profeta y figura del nacimiento del Señor. Escuchemos. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, después de la comida en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su silla junto a la puerta del templo, Ana se levantó y con el alma llena de amargura se puso a rezar al Señor, llorando a todo llorar, y añadió esta promesa: Señor de los ejércitos, si te fijas en la humillación de tu sierva y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu sierva y le das a tu sierva un hijo varón, se lo entrego al Señor de por vida y no pasará la navaja por su cabeza. Mientras ella rezaba y rezaba al Señor, Elí observaba sus labios, y como Ana hablaba para sí y no se oía su voz aunque movía los labios, Elí la creyó borracha y le dijo: ¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? A ver si se te pasa el efecto del vino. Ana respondió: No es así, Señor. Soy una mujer que sufre. No he bebido vino ni licor. Estaba desahogándome ante el Señor. No creas que esta sierva tuya es una descarada. Si he estado hablando hasta ahora, ha sido de pura congoja y aflicción. Entonces Elí le dijo: Vete en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ana respondió: que puedas favorecer siempre a esta sierva tuya. Luego se fue por su camino, comió y no parecía la de antes. A la mañana siguiente madrugaron, adoraron al Señor y se volvieron. Llegado a su casa de Ramá, Elcaná se unió a su mujer Ana, y el Señor se acordó de ella. Ana concibió, dio a luz un hijo y le puso de nombre Samuel, diciendo: Al Señor se lo pedí. Palabra de Dios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan. Mientras los hambrientos engordan
la mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Marcos nos revela la forma de actuar que seguirá Jesús durante su ministerio público. Como cualquier judío, asistirá a la sinagoga. En este lugar de oración y de escucha de la palabra, anunciará el reino de Dios y lo hará también por campos, aldeas y ciudades. Antes de la proclamación del Evangelio, cantemos el Aleluya. Acoged la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino cual es en verdad como palabra de Dios. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaban estupefactos: ¿qué es esto? Este enseña con autoridad y es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera desde Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Bien, nos encontramos ya en esta primera semana de este tiempo ordinario. Hemos terminado todo el tiempo de Navidad, Adviento, Navidad. La última fiesta que celebramos fue precisamente
la fiesta del bautismo de Jesús, la fiesta del Señor. Por lo tanto, con esa fiesta del bautismo, culminamos, clausuramos todo el tiempo de Navidad, preparándonos ahora para un tiempo ordinario hasta miércoles de ceniza, en que obviamente la iglesia comenzará con ese tiempo fuerte de la Cuaresma hasta la Pascua. Durante este tiempo ordinario vamos a ver precisamente toda la misión o toda actividad misionera de Cristo Jesús, después de ser bautizado, consagrado, confirmado por el Espíritu Santo y también por su Padre cuando lo reconoce como su Hijo muy amado, en quien me complazco, escúchenlo. Y es bien interesante la palabra de Dios de hoy. No hay duda de que esta primera lectura del libro de Samuel es una de las lecturas más hermosas que se han escuchado. Precisamente porque comenzamos la Eucaristía con una canción hermosísima, Confiad, que la vamos a cantar una vez más, porque precisamente esta lectura de este martes nos enseña y sobre todo nos invita a la confianza, a confiar. Es el caso de Ana. Samuel, obviamente, sabemos que el sacerdote Elí estaba sentado en su silla junto a la puerta del templo y había una señora que se llamaba Ana. Ana, con el alma llena de amargura, de tristeza y sobre todo de esterilidad, porque ella no podía tener hijos, se puso a rezar al Señor, llorando a todo llorar, dice el texto, y añadió esta promesa: Señor de los ejércitos, si te fijas en la humillación de esta sierva y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu sierva y das a tu sierva un hijo varón, se lo entrego al Señor por toda la vida y no pasará la navaja por su cabeza. Es interesante todo el ambiente que se da. Ella estaba rezando, Elí la ve, no sabe lo que estaba diciendo, la confundió, dijo que está borracha. A ver si te pasa el efecto del vino. Y Ana respondió: no es así, Señor. Soy una mujer que sufre, como tantas madres hoy sufren. Oran por sus hijos, por la conversión de sus hijos. Si verdaderamente orar es estar borracho, hay que orar mucho, mucho hay que orar. Demasiado hay que orar. No he bebido ningún vino ni licor. Estaba desahogándome ante el Señor. ¿Cuántas mujeres se desahogan ante el Señor? ¿Cuántos cristianos van al sagrario a desahogarse con el Señor? A contarle todo lo que le está pasando, sus angustias, sus tristezas, sus pruebas, sus momentos difíciles, sus propias enfermedades. ¿Cuánta gente necesita desahogarse con el Señor? Y en este tiempo de pandemia mucho más. ¿Cuántas madres están desahogándose con Dios porque tantos niños, tantos hijos se han enfermado por causa de la pandemia? Desahogarse con el Señor. Eso es orar. Eso es confiar, desahogarse con el Señor. No creas que esta sierva tuya es una descarada. Si he estado hablando hasta ahora, ha sido de pura congoja y aflicción. Entonces Elí le dijo: vete en paz, que Dios, el Dios de Israel, te conceda lo que has pedido. Y Ana respondió: que pueda favorecer siempre a esta sierva tuya. Luego se fue de camino, comió, se parecía a los demás. Llegado a la casa de Ramá, Elcaná, que era su esposo, se unió a ella, a Ana, y el Señor se acordó de ella. Y Ana concibió, dio a luz a un hijo y le puso de nombre Samuel. Samuel significa: al Señor se lo pedí. Y se cumplió la promesa de Dios con Ana. Le dio un hijo hermosísimo, precisamente a Samuel. Al Señor se lo
pedí, lo que significa. ¿Qué podemos sacar de esta primera lectura de hoy? El poder de la oración, la importancia de orar. Segundo, nunca debemos pensar que porque uno ore tanto las cosas no se van a dar. El Papa Francisco tiene una frase sumamente hermosa que dice: la oración hace que las cosas no sean fáciles, sino que sean posibles. Y eso fue lo que le pasó precisamente a Ana. Esa oración fue bien difícil. La confundieron, le dijeron hasta lo que era, borrachita, la enviaron a su casa, ella estaba triste, afligida, era estéril, y sin embargo ella no dejó de orar, porque la oración no hace las cosas fáciles, claro que no. Cada día son más difíciles, mientras más usted ore, las cosas se hacen más difíciles, pero no son imposibles, porque para Dios no hay nada imposible. Por lo tanto, se le cumplió a Ana lo que le pidió al Señor. Y así tenemos que hacer. Hay que orar siempre con fuerza, con perseverancia, a pesar de que tengamos nuestras pruebas, nuestros momentos difíciles, nuestros momentos de dificultad, siempre tenemos que orar. Yo siempre recuerdo en esta lectura de hoy, de esta primera lectura de hoy, siempre recuerdo a mi mamá. Mi mamá era una mujer de oración. Ella tuvo 11 hijos. Criar 11 hijos en ese tiempo, imagínense ustedes, es difícil. No es que yo sea viejo, pues yo soy chulito. Pero ciertamente criar a una familia tan grande no es fácil. Pero ella siempre fue una mujer de oración profunda. De oración tan profunda que siempre llevaba en su cuello el escapulario. Los escapularios. Siempre los llevaba. Ella era muy devota de los escapularios porque ella creía realmente que a través de los escapularios Dios le daba fuerza, fortaleza, fe, constancia, a pesar de las dificultades. Al morir, obviamente, ella me dejó sus escapularios. ¿Para qué? Para que también me protegiera y me ayudara. Era muy devota de la Virgen del Carmen y del Sagrado Corazón de Jesús. Jesús, en ti confío. Porque ella siempre tenía la confianza en el Señor. Su oración era verdadera y auténtica. No se acostaba si no oraba. Cuando se levantaba también oraba. Durante el día sacaba su momento para la oración. Y en la noche, juntamente con mi papá, hacían y rezaban el rosario. Que de hecho, el segundo objeto que me dejó mi papá fue precisamente su rosario. Antiguamente el padre era el que dirigía el rosario. En casa siempre mi papá era el que dirigía el rosario. Ya a las 7 de la noche, todo el mundo de pie para orar juntos. Porque de la oración salen familias cristianas, de la oración salen sacerdotes, de la oración salen matrimonios buenos y sobre todo muy cristianos, y familias muy buenas y unidas de la oración. Porque una familia que reza es una familia sobre todo unida, como decían nuestros hermanos Cheo antes. La familia que reza permanece unida. Dos objetos que verdaderamente nos invitan a la oración y a la confianza, como pasó en esta primera lectura de Samuel. Ana confió en el Señor y aunque la oración no hace que las cosas sean fáciles, sino que se hacen posibles, y se hizo posible. Por eso podemos decir en el Salmo: mi corazón se regocija en el Señor mi Salvador. Vamos a decirlo todos: mi corazón se regocija en el Señor mi Salvador. Mi poder se exalta por Dios y mi boca se ríe de mis enemigos. Se rompen los arcos de los valientes. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan y la mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. Porque el Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta,
Da la pobreza, la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre para hacer que se sienta entre príncipes y que herede un trono de gloria. Porque mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Cuando hay confianza, cuando hay oración auténtica y verdadera, cuando somos transparentes ante el Señor, esa oración se convierte en realidad y todo es posible. Y es el caso del Evangelio de hoy. También confianza. Jesús comienza su ministerio apostólico. Dos realidades de hoy. Enseñaba con autoridad. ¿De dónde le venía a Jesús la autoridad? De su confianza. Confianza en su Padre, confianza en la oración. Es el consagrado por el Espíritu de Dios. De ahí le viene la autoridad a Jesús. Es el siervo de los siervos. Por lo tanto, obviamente, él enseñaba con autoridad y no como los escribas y los fariseos. La enseñanza de Jesús viene precisamente de su conexión y de su sintonía y su coherencia entre la palabra y sus acciones, de modo que sus orientaciones pueden hacer crecer a quienes lo escuchan. Asimismo debemos cuidar nuestro testimonio y nuestras acciones y nuestras palabras que propicien el crecimiento de quienes nos rodean. Y ellos mismos se preguntaban, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo? El segundo episodio de que Jesús no solamente habla con sus palabras, que viene a sanar, viene a curar, viene a liberar, sino que lo actúa. Vemos el caso de hoy, que Jesús cura precisamente a un hombre que tenía un espíritu inmundo, que se puso a gritar, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. De ahí le viene la autoridad a Jesús. Él es el Santo de Dios. Él es el hombre del Espíritu. Y Jesús lo increpó y le dijo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Para que ustedes vean la fuerza y el poder de Jesús Nazareno, el hombre del Espíritu. Todos se preguntaban estupefactos, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera hasta Galilea. Esta acción de Jesús corrobora una vez más la autenticidad de su mensaje, de su fuerza, de su persona. La fuerza de la palabra es tal que transforma a las personas. La fuerza de Jesús que transforma a las personas. Lo único que nos pide el Señor es que confiemos, que tengamos fe, que nos pongamos en sus manos. Dejemos que el Maestro nos salve, nos libere. Seamos conscientes de que tenemos ataduras, que tenemos opresiones, que tenemos esclavitudes, tenemos momentos difíciles, pero el Señor nos invita a confiar, a tener fe en Él y sobre todo que seamos coherentes en nuestra vida de testimonio y de ejemplo. Por eso yo les invito ahora a que, invito al Ministerio de Música, que nos pongamos en pie y vamos a cantar esa canción de Confiar otra vez.
intenciones. A cada una de ellas responderemos: Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Para que el Señor conceda a la Iglesia y a cada uno de los cristianos la alegría, que es el fruto gozoso de su salvación, roguemos al Señor. Jesús, en ti confío. Para que la Iglesia promueva la solidaridad hacia los pobres y marginados, y a todos se les anuncie la herencia que Dios reserva a los pequeños y sencillos, roguemos al Señor. Jesús, en ti confío. Para que quienes ostenten el poder lo hagan con la autoridad que da el espíritu de servicio, la búsqueda del bien común y la promoción de la justicia y la paz entre los pueblos y naciones, roguemos al Señor. Jesús, en ti confío. Para que, como los discípulos de Jesucristo, prediquemos con nuestra vida sencilla, alegre y desprendida los valores eternos del reino, roguemos al Señor. Jesús, en ti confío. Y roguemos por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por la familia Alvarado Torres, familia Carmona Colón, familia Colón Rolón, familia Rivera Torres, Petronila Alvarado, Engracia Sáez, Fermín Rivera Torres, Carmín Ríos Báez, Rosalinda Vargas, Nélida Ortiz, Eloísa Costa, José Luis Ortiz, Esposo Sánchez, roguemos al Señor. Jesús, en ti confío. Y por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Benita Ortiz, Ángel Luis Alicea, Emiliano Ortiz, Ángel Iván Ortiz y María, Mariluz Romero Guzmán, profesor Jorge López, Celestina Ortiz, Fabián Hernández, Josian y Josefina Hernández, Margarita Cordero, Elena Merlo, Miguel Ángel López, Nacho Rosario Dávila, Ángel Triana Padre, Onyx Dixon, difuntos de la familia Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero, roguemos al Señor. Jesús, en ti confío. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Jesús, en ti confío. Señor, que sea agradable todas estas peticiones que te hemos presentado, que en ellas nos alcances la santidad, la confianza y nos obtengas lo que confiadamente te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibe Dios y Señor al gitano que aquí llega, en tu entrega muestra de amor y sudor. Y se te pido hoy a todos los que gobiernan, a los que se desempeñan de acuerdo a su vocación, y al que trabaja la tierra, el humilde labrador, y al que trabaja la tierra, el humilde labrador. Hoy te ofrecemos, Señor, una oración de alabanza, alentando la esperanza de ver un mundo mejor. Recibe mi buen Señor, en camino y la alegría, te ofrece la tierra mía, con esta dulce canción. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Que te sea agradable, Señor, la ofrenda de tu pueblo,
que ella nos alcance la santidad y nos obtenga lo que confiadamente pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo queremos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llevarnos del pecado y de la muerte a la gloria de constituir una raza elegida, un reino sacerdotal, una nación santa, un pueblo de su propiedad, para que llevados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos el himno a tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, te suplicamos, que envíes tu Espíritu sobre estas ofrendas y se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, te dio gracias y lo partió, y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por todos ustedes. Del mismo modo, y acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Con los ojos fijos en Jesús, Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, anunciamos. Proclamamos tu resurrección.
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto y su auxiliar Alberto, y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Padre, de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Oramos por todos los que se ofrece la Eucaristía de hoy, por todos los que han fallecido por causa de la pandemia y quizás por todos nuestros familiares, algún familiar que está en la casa del Padre. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Divina Providencia, su amado esposo San José, los apóstoles, nuestro beato Carlos Manuel, y a cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar siempre tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, oramos con humildad la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Esa paz que siempre tú nos la ofreces porque estamos protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Jesús nos deseamos la paz del Señor. Mucha paz, paz y bien, santa alegría. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesús. Él es el Cordero de Dios y Él es el que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos los invitados e invitadas a la cena del Señor.
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti, para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oremos.
Dios Todopoderoso, concede a quienes has alimentado con tus sacramentos, servirte con una vida santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias al ministerio una vez más de la Providencia de Río Piedra, ¿verdad? Gracias. De Cupey. Muchas gracias. Gracias a Iris, gracias a los que están aquí presentes y sobre todo a Irving allá en los controles. Que pasen una feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Día de Reyes. ¿Y qué más? Y las octavitas, ¿verdad? Feliz Día de las Octavitas también. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea siempre nuestra fuerza, podemos irnos en paz. Ilumíname, Señor, con tu espíritu. Transfórmame, Señor, con tu espíritu. Ilumíname, Señor, con tu espíritu. Ilumíname y transfórmame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Ilumíname, Señor, con tu espíritu. Conviérteme, Señor, con tu espíritu. Resucítame, Señor, con tu espíritu. Resucítame y conviérteme, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Alégrame, Señor, con tu espíritu. Consuélame, Señor, con tu espíritu. Alégrame, Señor, con tu espíritu.